Bien, bienvenidos de nuevo. Estábamos hablando de litiasis, cálculos, piedras. Habíamos hablado ya de la parte de la saliva y estábamos enfocándonos en la litiasis renal o cálculos renales. Estos cálculos pueden producirse desde la salida de la orina cuando se une el riñón con los uréteres, que son los conductos que llevan la orina hasta la vejiga. Se puede tapar en cualquier trayecto del uréter, en la salida del uréter hacia la vejiga o en la salida de la vejiga hacia la uretra. Esos son los sitios donde se trancan. Hay distintas maneras de producir cálculos. Existen cálculos o litiasis renales por estenosis. Estenosis significa que el conducto que lleva la orina se cierra parcialmente. Al cerrarse parcialmente, la orina empieza a quedarse recolectada antes de la estenosis, antes del cierre ese parcial del conducto. El primer lugar en donde se pueden formar es en la unión de lo que se llama el cáliz renal con el uréter. Una vez que el riñón ha filtrado la orina, la pone en el cáliz renal y de ahí va saliendo gota a gota a través del uréter. Si esto está estenosado o está parcialmente cerrado, empieza entonces la orina a recolectarse en la pelvis renal. Y al recolectarse ahí, eso puede producir dolor si el cálculo está tapando de una manera importante la salida del uréter allá arriba en el riñón. Esto es atrás en la espalda, es a donde se siente. Si esa estenosis hace que se forme el cálculo puede ser tan grande como un pedazo de coral. Y por eso lo llaman cálculos coraliformes, porque agarran la silueta del riñón. Y parece mentira. Hay gente que tiene cálculos coraliformes que nunca han tenido ningún dolor por cálculo renal. Porque la pelvis del riñón lo que hace es que se dilata, el cálculo está ahí y la orina sigue pasando, bordeando la superficie del cálculo hasta caer en el lugar en donde hay que botarlo por el uréter. Esto solamente tiene solución quirúrgica. Cuando está tapada o parcialmente tapada, eso que les dije que se llamaba estenosis, la salida del riñón, el urólogo tiene que destapar eso. Esos son métodos quirúrgicos que se pueden hacer tanto por vía de intervenir el riñón desde afuera como por vía desde adentro con lo que se llama endoscopia. Pero nosotros no nos vamos a meter en esos términos quirúrgicos ahorita, sino simplemente saber que cuando hay estenosis, cuando hay estrecheces, eso requiere algún tratamiento, alguna movilización desde el punto de vista urológico y no tratamientos médicos. Cuando los cálculos se forman en el riñón arriba y son muy chiquitos, esos cálculos generalmente se forman por algo genético. Hay personas que pueden tener una enfermedad llamada hiperuricemia o hiperuricosuria. La hiperuricemia es que tengo el ácido úrico elevado en la sangre. Todo lo que termina en emia es sangre. De forma que hiperuricemia es tengo alto el ácido úrico en la sangre. Si tengo alto el ácido úrico en la sangre, va a ir al filtro, el filtro lo va a tomar para botarlo por la orina, pero ese ácido úrico que viene en forma de sales llamadas uratos puede formar arenilla y puede formar piedrillas, o sea, cálculos, o sea, litiasis. Y esto requiere tratamiento para bajar el ácido úrico en la sangre para que no aparezca después en la orina. Pero hay personas que tienen el ácido úrico normal en la sangre y lo tienen alto en la orina. O sea, sale más ácido úrico del que normalmente suele salir a través del riñón y hay hiperuricosuria, o sea, exceso de ácido úrico en la orina. Ácido úrico y sus sales que son los uratos. Eso se puede determinar
en la orina, sobre todo con un examen que se llama orina de 24 horas. Se recolecta orina desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día siguiente en un envase. Se lleva ese envase al laboratorio y el laboratorio determina qué cantidad de ácido úrico hay en 24 horas de orina. Y eso también tiene su tratamiento específico. Generalmente se trata con diuréticos del tipo de las tiazidas, que inmediatamente bajan la salida de ácido úrico importante del riñón y lo lavan rapidito y no suele haber más problemas. Hay otra forma de producir cálculos renales, que es a través de la salida de calcio excesivo. Hay otra vez dos maneras. Primero, que el calcio esté muy elevado en la sangre, eso se llama hipercalcemia. Hemia, sangre. Todo lo que termina en hemia viene de la sangre. Hipercalcemia significa calcio alto en la sangre. Hay una enfermedad llamada hiperparatiroidismo. Las paratiroides son unas glándulas que están aquí a los lados de la tiroides, son unas glándulas chiquiticas que regulan el metabolismo del calcio, y cuando producen más hormona llamada paratohormona, que es la hormona que regula el calcio, puede entonces hacer que haya aumento del calcio en la sangre. Eso va para la orina y hay exceso de calcio en la orina porque hay oferta de sangre filtrándose con exceso de calcio y se pueden formar otra vez arenilla o piedrillas de calcio. Hay otras razones por las cuales se produce, no me voy a meter mucho en qué otras razones hacen que el calcio aumente en la sangre, pero hasta hay cánceres que producen aumentos de calcio en la orina, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es importante es que no solamente puede haber producción de arenilla o de cálculos renales por exceso de calcio, sino que hay además algunas sales de calcio que pueden facilitar la formación de piedras. Y entre ellas, digamos, la más popular, la más frecuente, es el oxalato de calcio. El ácido oxálico se bota por la orina y se pega con el calcio formando oxalato de calcio, una sal hecha con el ácido y con el mineral que es el calcio. El oxalato de calcio es buenísimo para producir ese tipo de piedritas. Nuevamente, hay que producir un tratamiento para bajar la cantidad de ácido oxálico en la sangre, y por eso es una de las razones que hay gente que cuando tiene litiasis renal le dicen no coma más tomate, porque el tomate es rico en ácido oxálico. En un rato venimos a hablar un poquito más sobre piedras, cálculos, litiasis. Ya volvemos.